Buenos días. Estamos en el bautismo del Espíritu Santo. Según yo, nos quedamos en esta pregunta: ¿cuál es la función importantísima del bautismo del Espíritu Santo? Sí, ¿verdad? No sé si vimos el primer punto. Ok, voy a decirlo otra vez. Este primer punto de la función importantísima de este bautismo del Espíritu Santo en la vida de un creyente, dijimos que lo primero es entender que quien nos participa del bautismo del Espíritu Santo es solamente Jesucristo, ¿verdad? Dice un texto, Mateo 3:11. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en el Espíritu Santo. Entonces, este es uno de los primeros puntos del por qué es importantísimo. Un segundo punto, la venida del Espíritu Santo, mis hermanos, marca el inicio de un nuevo pacto de Dios con los hombres, ¿no? Él hizo un primer pacto con Abraham, y este inicio de la venida del Espíritu Santo marca el inicio de un nuevo pacto que consiste en la venida del reino de Dios al corazón de los hombres. Así que si usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo, usted y yo estamos dentro de un nuevo pacto con Dios, y el reino de Dios ha venido a nuestro corazón. Amén. La venida del Espíritu Santo es la evidencia de la venida del reino de Dios a nuestro corazón. Vamos a anotar algunos puntos dentro de esta función importante del Espíritu Santo, su venida. Número 1. En primer lugar, el Espíritu Santo es el que hace efectiva, nuestra unión con Cristo de su muerte y su resurrección. ¿Se acuerdan que el bautismo representa esto, verdad? Cuando dijimos, cada fundamento que hemos ido aprendiendo, me he arrepentido, puse mi fe, mi confianza en Jesús y obedezco ir a las aguas, entonces voy al bautismo. ¿Y qué representaba el bautismo? Morir, pero luego resucitar, ¿verdad? Bueno, ese acto que yo celebro, quien lo hace efectivo en mi vida es el Espíritu Santo. Es como lo estamos diciendo en este punto. Él hace efectivo nuestra unión con Cristo de su muerte y su resurrección. A eso vino el Espíritu Santo. 2. El Espíritu Santo es quien nos imparte la nueva vida de Cristo. ¿Cuántos han oído hablar de nacer de nuevo? Ahora, ¿cuántos han nacido de nuevo? 3, 4. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Por qué sabe que han nacido de nuevo? ¿Sus amistades se lo han dicho? Fíjense, porque sus amistades se lo han dicho, que han visto en su vida cosas diferentes. ¿Por qué hemos dejado lo pasado? ¿Qué más? Alguien dice que porque lo siente, ¿verdad? Bueno, vamos a aprender en esto. Pero fíjense bien, el Espíritu Santo, quien imparte la nueva vida de Cristo en nosotros como cristianos, tenemos que ser muy, ¿cómo decirlo?, honestos, en el sentido de que realmente en nosotros se vea una vida diferente. Porque si hablamos que el Espíritu Santo vino a nosotros para traer una nueva vida, la nueva vida de Cristo a nosotros, esto quiere decir que usted y yo comenzamos, desde ese momento en que lo entendemos, comenzamos a mostrar la vida de Cristo en nosotros. A lo mejor de diferentes maneras. Por ejemplo, Marisol decía hace un momento, es que me han dicho, algunos que me conocen y me ven, que ya no soy igual que antes. A lo mejor no quiere decir que ya todo, pero ya han visto rasgos diferentes. Acá otra hermana decía, es que ya no, pues mi pasado ya se va quedando atrás. Fíjense cómo lo que hemos venido hablando de lo que es el bautismo en agua, ¿se acuerdan? Morir al viejo hombre y resucitar a una nueva vida. ¿Quién dijimos que hace efectivo eso ahorita en este fundamento? El Espíritu Santo.
Esos son los rasgos que uno tiene que darse cuenta de decir, esto está sucediendo en mi vida y por eso yo estoy seguro y convencido de que soy una nueva criatura. Como lo dice 2 Corintios 5:17, ¿verdad? ¿Alguien se sabe? 2 Corintios 5:17 es un versículo muy conocido que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. ¿Cuántas? Es decir, a lo mejor no todo se ve en un momento en mí, pero lo entiendo, todas. Esto quiere decir que toda mi vida tiene que ir siendo transformada. Pero ¿quién hace esa labor? El Espíritu Santo en mi interior. Entonces aquí está otro tercer punto. Bueno, aquí cabe lo que estamos hablando. El tercer punto, el Espíritu Santo es quien nos va transformando de gloria en gloria por medio de la palabra de Dios. Déjenme ejemplificar esto, ¿no? De esta manera. ¿Qué parece esto que hice? ¿Qué parecen? Escaleras. La obra del Espíritu Santo es de gloria en gloria. Aquí comienzas, te da una nueva vida, pero te empieza a transformar con la nueva vida. Entonces, ¿qué pasa? Primero, de gloria en gloria. Eso es lo que significa. Es todo un proceso. ¿Sí? Pero que se va, ¿hacia dónde va la escalera? No hacia abajo. Es decir, un verdadero creyente no puede decir, no, yo tengo a Cristo, pero en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo su carácter, su conducta, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de escuchar, su manera de pensar. No, el cristiano es de gloria en gloria transformado por el Espíritu. Eso es lo que significa, gloria en gloria es esto. Vas madurando, vas creciendo, vas avanzando. Tú puedes ver eso en tu vida. Ya no te enojas igual que al principio, ¿verdad? Ya no le gritas al esposo o a los hijos como le gritabas antes. Es decir, ya el Espíritu Santo ha ido cambiando, transformando áreas de mi vida que yo lo puedo ver en mí. Pero no podemos decir, es que hay mucha gente que dice, es que yo tengo a Cristo, pero es al revés. En lugar de crecer, decrecen. Y eso no es así. Ahí habría duda de pensar que realmente nació de nuevo y que realmente tiene una nueva vida con Cristo, porque no se está notando esa transformación del Espíritu Santo que dijimos aquí de gloria en gloria. A esto, mis hermanos, esta transformación de gloria en gloria, nosotros lo conocemos como dos nombres que vamos a encontrar en la Biblia. Renovación, por un lado, y por el otro lado, santificación. Eso es lo que tiene que estar sucediendo. Cuando hablamos transformación de gloria en gloria, yo estoy diciendo que en un proceso Dios me está renovando. En un proceso yo estoy diciendo que Dios me está santificando. ¿Y cuál es el medio que usa el Espíritu Santo para renovarnos y para santificarnos? La palabra de Dios. Ese es el medio que usa el Espíritu Santo. En el punto anterior, en el punto anterior que me faltó darles un nombre, que es importante que lo conozcan para que no, cuando oigan esa palabra, pues ¿a qué se refiere, verdad? Cuando dijimos en el punto 2 que el Espíritu Santo es el que imparte nueva vida, es decir, nos hace nacer de nuevo, hay una palabra que se usa mucho en teología que se conoce como regeneración. Eso significa regeneración, significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Pero en qué vamos a nacer de nuevo? ¿En lo físico? No, es en lo espiritual. Acuérdense que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero se nos dio una nueva vida y eso es nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Estábamos muertos, pero nacemos de nuevo. Resucitamos con Cristo y hay una nueva vida. Esa nueva vida es espiritual, es del cielo, es de parte de Dios y se le llama regeneración. En este caso, en el tercer punto, de ser transformados de gloria en gloria, se le conoce como renovación y como santificación. Vamos a ver unos ejemplos para que me comprenda. Romanos capítulo 12, verso 2. Para que vea cómo vamos a encontrar palabras
que las vamos a identificar con lo que estamos hablando, ¿no? Romanos 12:2. ¿Lo tienen? Dice ahí, vamos a leerlo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese el llamado de este versículo: no te conformes, es decir, ya no te amoldes a la forma de vivir y de actuar del mundo. Ya no. O sea, no puedo permitir ya eso en mi vida, porque ahora yo soy una nueva criatura, ¿verdad? Tengo al Espíritu Santo en mi vida y no me puedo amoldar a la forma de vivir del mundo. Es decir, si yo voy a la escuela, soy un joven que voy a la escuela y en la escuela tengo compañeros, y a la hora de juntarme con los compañeros de la escuela, porque pues en cierta manera tengo que hacerlo, ellos van a empezar a hablar un lenguaje en el que yo no me puedo conformar a ellos, porque soy una nueva criatura. O sea, aunque me digan un bicho raro, porque sí te van a decir que eres un bicho raro, ¿verdad? A mí me lo dijeron. Yo me convertí a los 18 años, yo estaba en quinto de preparatoria, quinto semestre, y yo me acuerdo que una vez que empecé a decir que Cristo era mi Señor, no hombre, este es un bicho raro. Pero qué bueno, que nos digan lo que quieran, pero nosotros sabemos que somos nuevas criaturas en Cristo. Eso es lo importante, ¿no? Ok, seguimos. Dejamos el punto 3 y vamos al punto 4. Fíjese bien esto. El Espíritu Santo no solamente nos da nueva vida, nos regenera, no solamente nos va transformando de gloria en gloria, renovando y santificando, sino también el Espíritu Santo hace real la manifestación del reino de Dios en nosotros. Hace real la manifestación del reino de Dios en nosotros. Hay un texto en la Biblia, se los voy a leer, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde la Escritura dice esto ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Se los voy a leer, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando está diciendo que fuimos llamados de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, esto es una característica del reino de Dios. Es decir, Dios nos sacó de un reino, el reino de las tinieblas, y nos trajo al reino de Dios. ¿Dónde se establece el reino de Dios? A ver, ¿dónde se establece en primer lugar el reino de Dios? En nuestro corazón. Nosotros, mire, ahora con lo del poder entrar a internet y esa facilidad de escuchar cosas por internet, que debemos tener mucho cuidado, porque en internet podemos oír muchas cosas que no son verdades. O son verdades a medias, ¿verdad? Nos pintan una cara, pero la otra cara no se nos presenta, y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes dicen que el reino de Dios literal, lo debe de establecer la iglesia de Cristo. Entonces, esa es una doctrina que se conoce hoy como el reino ahora, o el dominionismo. Es una doctrina errónea, equivocada. ¿Por qué? Porque ellos dicen, quienes predican esta doctrina, dicen que Jesucristo no va a regresar, que quien debe de establecer el reino de Dios literal en la tierra es la iglesia. Y esto no es verdad. Y les voy a explicar por qué no es verdad. Porque si el reino de Dios en primer lugar no se establece en el corazón de los hombres, el corazón del hombre va a seguir corrupto. El corazón del hombre va a seguir desviándose. El corazón del hombre va a seguir usando su carne y su naturaleza para provecho personal y no para cumplir los propósitos de Dios. Entonces esto no es una verdad. Quien va a establecer el reino literal en el futuro se llama Jesucristo. Él sí lo va a hacer. Pero antes de hacerlo,
antes de su venida, Él está preparando a su iglesia, a su ejército, para que nosotros, que somos el ejército del Señor, que somos los soldados de Jesucristo, que somos la familia de Cristo, Él está estableciendo en este tiempo su reino en nuestro corazón. Amén. Primero, porque es a través del reino de Dios que tú y yo estamos aprendiendo a vivir como se vive en ese reino. Para que cuando el reino de Cristo se establezca, bueno, vamos a ser glorificados para entonces, libres de pecado, y podemos encontrarnos haciendo lo que debemos hacer correctamente en el reino de Dios. Entonces, por eso es importante este punto aclararlo, ¿verdad? El Espíritu Santo hace real la manifestación del reino de Dios en nosotros. Vamos a ver un texto para entender más de lo que estoy hablando. Romanos 14, 17. Vaya conmigo ahí a Romanos 14, 17. ¿Lo tiene? A veces tengo ganas de ordenarle este reloj. Detente en el nombre de Jesús para que no avance. Pero no dé chance de explicar lo más que uno quiere tratar de explicar, ¿no? Romanos 14, 17. ¿Lo tiene? Mira lo que dice, hablando del reino de Dios que el Espíritu Santo lo establece. Porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en qué consiste el reino de Dios: justicia, paz y gozo. Ahora, ¿cuándo mencionó esto Pablo en esta carta a los romanos? Si yo leo el contexto del capítulo 14, los hermanos, los cristianos de esta época se estaban peleando. Es decir, el judío que comía puras legumbres juzgaba al gentil que comía de todo. Y el que comía de todo, el gentil, menospreciaba al judío que solamente comían verduras. Eso era por un lado. Por otro lado, los judíos, como tenían las costumbres y los hábitos de guardar ciertos días, ciertas fiestas, ellos guardaban ciertos días y entonces ellos decían, no, este día es sagrado, como el Sabbat, ¿verdad? Ustedes lo saben, ¿no? Y el gentil decía, no, es que para nosotros todos los días son iguales. Entonces ninguno de los dos estaba teniendo una buena actitud, para que lo entiendan. Y entonces Pablo les aclara, el reino de Dios ha venido a sus vidas. Y si el reino de Dios se estableció en sus vidas, entonces el reino de Dios no consiste ni en comida, ni en bebida, ni en días tales, ¿verdad? Sino el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. Es decir, si ustedes tienen el reino de Dios, ustedes deben de vivir de acuerdo a la justicia. ¿Qué representa la justicia? Honestidad, rectitud, honradez. Te encuentras una cartera por ahí, la regresas. A mí me sorprendió un día, yo les he comentado, un día una hermana que se encontró unos billetes enrollados y eran muchos y puros de 500. Era una buena paquita de billetes de 500 y se los encontró tirados hacia un lado de la llanta del auto. Y entonces dijo, mire pastor, me encontré estos billetes. Y pues, no dicen ni el nombre. Imagínense si nos ponemos ahí en el púlpito, ¿de quién son estos billetes? No, hombre, todo el mundo va a levantar la mano. Y para saber dónde se le tiraron, entonces la hermanita dijo, mira hermano, pues yo creo que eran para el diezmo, y los echó. Y yo dije, híjole, qué honestidad, qué honradez, qué rectitud. Ella pudo haber dicho, bueno, no tienen nombre, Dios me bendijo y gloria a Dios. ¿O no? Pero sin embargo ella en su corazón fue movida a eso. Entonces, en eso consiste el reino de Dios. El reino de Dios consiste que cuando vas a comprar tu pollo y pagas con uno de 200 y te dan cambio de uno de 500 y tú no vas y, el Señor me bendijo, aleluya, gloria a Dios, amén. Ahora sí me va a rendir más esto. No. Tú te diste cuenta, regresas, y a mí me pasó una vez. Mire, es más, hasta el Señor nos prueba. ¿Sabía que nos prueba? Nos prueba a ver cómo a ver, estos que dicen que nacieron de nuevo y que yo los estoy transformando y te prueba el Señor a ver cómo respondes. A mí me pasó una vez, compramos aquí en la colonia del Fresno, una vez mi esposa y yo, pollo. Pero créanme que yo no me fijé en el cambio. Pagué con un billete de 200 y me dieron regreso
de un billete de a 500. Pero entonces, como pues, estaba lejos donde vivíamos, hasta que llegué a la casa me di cuenta y dije, híjole, nos dio cambio de más. Al día siguiente, en la primera oportunidad, yo regresé y no se imagina, cuando yo regresé el dinero con la del pollo, estaba, ay, gracias Señor, porque ya me lo iban a descontar de mi sueldo. A lo mejor hasta sin sueldo se iba a quedar. Entonces, qué bendición que usted y yo, si de verdad estamos siendo nuevas criaturas, eso consiste el tercer punto, que el reino de Dios se está estableciendo ¿en dónde? Estamos aprendiendo a vivir de acuerdo a ese reino. ¿De dónde es este reino? Ahí él mismo lo dice, el reino de los... Ese es el reino de Dios que está en los cielos. Para eso se establece, para aprender. Nosotros nos encontramos aquí en la tierra y aprendemos a vivir de acuerdo a las normas y reglas de las leyes de nuestro gobierno aquí en México. Y usted dice, uy, pues qué leyes, ¿verdad? Todo el mundo las quebranta, las corrompe. Y los que guardan, supuestamente son guardadores de la ley, son los primeros que las quebrantan. Pero bueno, pero no por eso nosotros que estamos en el reino de Cristo, el reino de Cristo nos debe de llevar a guardar en una manera correcta las leyes de nuestro país, de nuestra nación, en lo humano, ¿no? Y el último punto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace toda una obra en nuestro interior. Fíjense bien, el Espíritu Santo hace toda una obra en nuestro interior, de modo que el reino de Dios, se traduzca en una conducta en nuestras vidas, de acuerdo a ese reino. Sí, sí, sí. El Espíritu Santo hace toda una obra en nuestro interior, de modo que el reino de Dios se traduzca en una conducta en nuestras vidas de acuerdo a ese reino. La idea principal, mis hermanos, de ese reino que se traduce en una conducta en nuestras vidas, uno de los puntos importantes de esa conducta es que usted y yo aprendemos a vivir sujetos a ese reino. ¿Quién es el rey de este reino? Cristo. Él es el rey de este reino, Jesucristo. Muy bien, vamos a pasar a otro punto. Y vamos a poner la importancia de la llenura o del bautismo del Espíritu Santo. Póngale así, la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que hagamos voy a borrar esto. Hay una distinción que debemos de conocer. Solo hay dos cosas que tenemos que experimentar en el Espíritu Santo. Una es la venida del Espíritu Santo a nosotros, y dos es la llenura. Estos son dos puntos importantes a considerar. Una es la venida del Espíritu Santo a nosotros, que se traduce como el bautismo del Espíritu Santo, y esto solo es una obra de Dios, la primera. Y la otra es la llenura del Espíritu Santo. La llenura es una responsabilidad de nosotros, nuestra. Es decir, yo tengo al Espíritu Santo, pero la Biblia me enseña que todos los días me debo de llenar del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, verso 18. 5:18. ¿Lo tenemos? Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Esto es muy diferente, fíjense, ¿a quién se le está dando la orden? De decir, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Es una orden, es un mandamiento. ¿Para quiénes es un mandamiento? Para nosotros, todos los creyentes. O sea, es nuestra responsabilidad llenarnos del Espíritu Santo. ¿Sí? La venida del Espíritu Santo no es nuestra responsabilidad. Esta es la responsabilidad de Dios, es la respuesta de Dios a nosotros, ya lo hemos dicho. Por haberme arrepentido y haber creído, entonces Dios me da de su Espíritu Santo. Ahora, vamos a pensar muchas palabras que encontramos en esta venida, porque tenemos que entenderla, ¿no? Por ejemplo,
Juan 14, 17. Juan 14, 17. ¿Lo tienen? Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, aquí Jesús les está hablando de la venida de la promesa que les había hecho del Espíritu Santo a sus vidas. El Espíritu Santo es el que iba a venir para morar en sus corazones y estar con ellos. Ahora, vamos a otro texto donde se le menciona de una manera diferente, pero que tiene que ver con la venida. Vamos a Efesios, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13, por favor. ¿Lo tienen? Mira lo que dice aquí. Todo esto con lo que tiene que ver con ¿qué? Que es el bautismo del Espíritu Santo, que nos debe de quedar claro, ¿verdad? Porque algunos confunden el bautismo del Espíritu Santo con la llenura. Y no hay que confundirlo. El bautismo del Espíritu Santo es la obra de Dios de cumplir su promesa sobre todo toda persona creyente, es decir, sobre todo aquel que se ha arrepentido y ha creído en el Señor Jesucristo. La promesa del Espíritu Santo es para esa persona. Vamos a leerlo. Efesios 1:13. Dice, en él también nosotros, habiendo, fíjense bien cómo es el proceso, habiendo primero, en primer lugar, ¿qué? Oído la palabra de verdad del evangelio de nuestra salvación. Se supone que ahí lleva implícito que si ya escuchaste el mensaje de la salvación, te has arrepentido. Y luego dice, y habiendo creído en él, ahí está la fe. Y luego después de la fe, ¿qué dice? ¿Fuisteis qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí está. ¿Qué otro nombre se le da a la venida del Espíritu Santo aparte de bautismo? ¿Qué otro nombre? Sello. Es decir, una vez que tú y yo recibimos al Espíritu Santo, la marca de Dios, el sello de Dios para nuestras vidas es el Espíritu Santo. Y se usa un nombre, sello, que era como el anillo de los reyes o los emperadores que tenían un anillo, y cuando ellos hacían un edicto, marcaban en el edicto con su anillo, y ese era un sello para distinguir que aquel escrito, aquel mandato o aquel edicto era posesión del rey. Esto es lo mismo. ¿Cuántos han visto los animales, por ejemplo, hoy en día, que los marcan, verdad? ¿Para qué los marcan? Para decir, estos animales, o estas vacas, o estos caballos, pertenecen, son propiedad de fulano de tal, ¿no? En este caso, el Espíritu Santo, cuando dice es el sello, está diciendo que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo somos propiedad ahora. ¿De quién somos propiedad? De Dios. Pertenecemos al reino de Dios. Eso es lo que significa lo primero que debemos entender. Esa es la venida del Espíritu Santo, bautismo, sello, que es importante comprenderlo, ¿sí? Pero la segunda, la llenura, no es así. Vamos a ver otro texto que nos habla todavía diferente, que tiene que ver también con la venida, el bautismo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Ya que lo tengan, me dicen listos. ¿Listos? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Dice ahí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, es decir, fíjense lo que Dios nos otorgó por medio del Espíritu Santo, que aquí lo relaciona con su poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, verso 4, por medio de las cuales, ¿de qué cosas? De la vida y la piedad, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjense, aquí está otro punto que tiene que ver con la venida. La venida, el bautismo del Espíritu Santo, tiene que ver no solamente con sello, tiene que ver con que usted y yo somos nuevas criaturas, y cuando decimos nuevas criaturas, quiere decir que se nos ha participado de la naturaleza, ¿qué? Divina. La nueva vida que tú has sido participado es naturaleza, ¿qué? Divina.
Es importante entender esto. Ahora te voy a explicar por qué. No voy a hablar ahorita de la llenura. Más adelante vamos a tener clases sobre lo que realmente significa la llenura, porque también hay muchos errores y muchas equivocaciones de lo que es la llenura del Espíritu Santo, que hay que entender qué es realmente la llenura, ¿no?, del Espíritu Santo. Entonces estamos en la vida. Ahora, hay que entender algo aquí, mis hermanos. Es decir, si la venida del Espíritu Santo significa Dios ya me bautizó en el Espíritu Santo, me lo trajo a mi vida, aquí está dentro en mi corazón, fui sellado, soy ahora propiedad de Dios, pertenezco a Dios, Él es mi propietario, Él es mi dueño. Pero también dijimos que esa venida del Espíritu Santo significa que fui participado de una nueva naturaleza. Antes mi naturaleza nada más era humana, pero ahora tengo parte de la naturaleza de Dios, que es en esa nueva vida espiritual que Él me dio. ¿Me explico? Ahora, esa nueva naturaleza que Dios me dio y que me dice que yo soy una nueva criatura. Ahora entendamos esto, cuando uno nace de nuevo en Cristo, ¿uno nace como un adulto o como un bebé? ¿Cómo? Hasta ahí es responsabilidad de Dios. ¿Me explico? Pero luego ya viene la responsabilidad nuestra. La responsabilidad nuestra es esto, todo lo que sigue después de. Es decir, yo ya tengo esa nueva vida, soy un bebé en Cristo, pero ahora entra mi responsabilidad de desarrollar esa nueva naturaleza, esa nueva vida que Dios me ha dado por su Espíritu Santo, de tal manera que yo vaya creciendo, 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 madurando, hasta llegar a ser un adulto en la vida espiritual. ¿De quién es responsabilidad eso? Tuya, mía. Esa no es responsabilidad de Dios, porque algunos creen que porque ya tienen nueva vida o tienen al Espíritu Santo, la venida, piensan que ahí queda todo. No, para eso es la llenura. La llenura tiene que ver con el desarrollo de la vida espiritual en cada uno de nosotros. Amén. Bien, eso lo vamos a ver todavía más a fondo adelante. Por el tiempo que me queda, vamos a ver ahora diferentes conceptos. Es importante entender esto. Diferentes conceptos que se tienen del Espíritu Santo erróneos. Diferentes conceptos que se tienen del Espíritu Santo, ¿qué dijimos? Erróneos. Número 1. Primer concepto. Algunos dicen que el Espíritu Santo no es Dios, sino una fuerza de Dios. Y para empezar, algunos dicen que el Espíritu Santo no es Dios, sino una fuerza de Dios. ¿Quiénes son los que hablan de esto? Los testigos de Jehová. Equivocadamente ellos enseñan mal esto, porque el Espíritu Santo, mis hermanos, es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona y no es una fuerza. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver unos textos para confirmar cómo el Espíritu Santo es una persona y es considerada Dios. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 14, 16 al 17. Él dice aquí, Juan 14, 16 al 17. Yo voy a rogar, dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Note usted que ya está comparando Jesús al Espíritu Santo con Él, que haría la función de Jesús, consolador. Y dice, para que esté con vosotros para siempre. Y luego el artículo, el Espíritu Santo, Él está hablando, el Espíritu de verdad, se está refiriendo una persona, no alguien distinto, ¿verdad? A Él, pero que es una persona. Dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Tenemos que entender algo. Si alguna vez, yo no sé si lo has pensado, de pensar de esta manera. Cristo es Dios, ¿verdad? Él tomó un día la decisión junto con el Padre y el Espíritu Santo en la eternidad, que Él vendría, tomaría cuerpo humano, se haría completamente hombre, sin dejar de ser Dios, para representarnos a todos nosotros.
¿Estamos de acuerdo? Ahora, al hacerse hombre, Cristo Jesús fue el único hombre perfecto en la tierra que cumplió todas las leyes de Dios. Por eso nos podía representar. Pero Él era completamente hombre y Él era completamente Dios. Y pudo hacer eso. Ahora, póngase usted a pensar. ¿Nosotros podíamos por nosotros mismos? ¿Podríamos cambiar y ser diferentes? No. ¿Y quién entonces ha venido a nosotros a morar? ¿Qué es? Dios. Fíjese cómo esto es como algo similar a Cristo. Es decir, solamente es por Dios en nosotros que nosotros podemos cambiar y lograr lo que Cristo logró por nosotros a través de su sacrificio en la cruz. Si Dios no estuviera en nosotros, no podríamos ser diferentes. No podríamos buscar igualarnos, asemejarnos a Cristo Jesús. No podríamos. Pero es Dios en nosotros que nos ayuda para poder nosotros cada día conducirnos a ser semejantes a Cristo. ¿Lo comprende? Bien. Vamos a otro texto. Dice ahí en Juan capítulo 16, versos 7 y 8. 16, versos 7 y 8 de Juan. Estamos en el Evangelio de Juan. Perdón. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga, otra vez vea los artículos que hablan de una persona, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una fuerza no puede hacer esa función. Una fuerza no puede convencer de pecado, justicia y juicio. Una persona sí lo puede hacer, y esta es la función del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso ahí está un punto equivocado de que muchos dicen que el Espíritu Santo no es Dios, sino es una fuerza. No, nosotros no podríamos ser diferentes si no fuera Dios en nosotros. Podemos lograr lo que Cristo logró, mostrándonos el camino, Él siendo hombre, a la vez siendo completamente Dios con nosotros. Esa es la posibilidad entonces de que sí podemos a través de la nueva vida ser como Él es. 2, otro concepto equivocado. Fíjense, otros dicen que el Espíritu Santo sí es Dios. Otros dicen que el Espíritu Santo sí es Dios, se reconocen que es Dios, pero los hechos que hizo en el pasado ya no los hace hoy. Pero los hechos que hizo en el pasado ya no los hace hoy. Y yo aquí preguntaría, bueno, ¿que el Espíritu Santo dejó de ser lo que es? Él sigue siendo Dios, como Jesucristo sigue siendo Dios, y el Padre sigue siendo Dios, el Dios que es el que obró en Noé, que obró en Abraham, que obró en Moisés. Aquel Dios que abrió el Mar Rojo es el mismo Dios que se sigue manifestando hoy en día a través del Espíritu Santo en nosotros. Así que Él sigue haciendo las mismas obras que Él cree conveniente hacer. Quizás no abra un mar rojo el día de hoy. O sea, que no hay necesidad de abrir un mar. Pero sí Dios puede manifestarse por el Espíritu Santo en otras maneras. ¿Enseñan eso? Pues hay varios. Por ejemplo, habríamos de pensar, algunos apostólicos se les considera como unitarios. Los unitarios no creen tanto en que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos hablan de es el mismo Dios pero manifestado en diferentes maneras. No es así como la Biblia lo presenta. La Biblia presenta claramente cada uno es una persona distinta, pero los tres son un Dios, un único Dios verdadero. Diferentes. Por un lado son los unitarios. Por otro lado, hoy en día por ahí andan otros con otra enseñanza que le quitan el cesacionismo. Es una doctrina que ellos manejan. Son cristianos ciertamente, pero ellos manejan una doctrina donde ya dicen que el Espíritu Santo ya no, sus dones no funcionan hoy en día, no hace los milagros hoy en día. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? No quiero meterme en rollos de esa doctrina, pues para no confundirlos, porque no se trata de eso. Pero ese es otro de los que hablan de que el Espíritu Santo niegan ya, Él ya no obra de esa manera. Pero bueno,
Pues es triste porque el Espíritu Santo sigue siendo Dios, y si lo tengo en mi corazón, el Espíritu Santo, Dios sigue obrando de la misma manera, pero de acuerdo a lo que Él cree necesario hoy en día, ¿sí? Algunos quieren seguir viendo los mismos milagros de antes, a ver, que Dios abra un mar como lo abrió con Moisés para poder creer. Pues no, pero sí el Señor sigue haciendo obras tremendas, sigue sanando cánceres, sigue levantando paralíticos, sigue sanando ciegos. Y si usted dice, bueno, yo no he sido testigo, yo sí. Si usted no, yo sí he sido testigo de muchos milagros que con mis propios ojos yo he podido ver de parte de Dios. No los que dicen, porque hay mucha gente que dice, no, un milagro. Y pues no es tal cual. Pero sí hay milagros que son claramente confirmados y manifestados. Y ahí es donde podemos seguir viendo la manifestación de Dios por medio de su Espíritu Santo. Pero hay quienes lo niegan, ¿no? Entonces, ahí está otro concepto equivocado del Espíritu Santo. Un concepto más, que todavía alcanzo, es la falta de interés que se le da a su presencia. La falta de interés que se le da a su presencia. Y aquí es donde nosotros tenemos que pensar mucho. ¿Qué lugar le estamos dando al Espíritu Santo en nuestra vida? Él debe de ser el administrador de nuestras vidas. Su venida, mis hermanos, fue para implantar sobre nosotros el gobierno de Cristo. Imagínate tú, vamos a pensar en esto. Imagínense que alguien de nosotros, Dios lo invita a tomar la dirección de una empresa, ¿no? Quiero que tú seas el director de mi empresa. Tú eres el director, tienes que dar resultados. Pero resulta que la autoridad que se te delega no se te da completa. ¿Ustedes creen que se va a poder lograr los objetivos para ser ese verdadero director de la empresa? Pues no. Esto lo pasa lo mismo. El Espíritu Santo es el administrador de la nueva vida de Cristo en nosotros. Si nosotros no le damos toda la autoridad para que Él haga lo que tenga que hacer en nuestra vida, pues imagínense, no se va a lograr lo que se debe de lograr, el propósito por el cual fue enviado en nuestra vida. Nosotros tenemos que ceder nuestro gobierno al gobierno del Espíritu Santo, al gobierno de Cristo o al gobierno de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siendo obedientes. Cada día, entre más obedientes soy, yo puedo decir que estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo. Un punto más, ¿me dejan terminarlo? Ok. Algunos han enseñado erróneamente que la llenura del Espíritu Santo consiste en practicar métodos humanos. Algunos han enseñado erróneamente que la llenura del Espíritu Santo consiste en practicar métodos humanos. Y por eso, incluso hasta en internet, podemos ver algunos videos tan tristes, ¿verdad? Donde vemos gente brincando, dando maromas, algunos haciéndole como animalitos, incluso algunos otros aullando, y todavía a los ministros que están llevando a cabo aquello diciendo, esa es la obra del Espíritu, esa es la llenura. No es cierto. Son conceptos equivocados de lo que realmente representa la llenura del Espíritu Santo. Otro punto y último. Un último concepto, también esto hay que tener cuidado. Otros han enseñado erróneamente que la llenura del Espíritu Santo, consiste en una cuestión emocional. Y bueno, cuando se ven este tipo de cosas emocionales, pues imagínense, yo 12 años pastoreando en las Águilas llegué a ver cosas que tuve que corregir, ¿no? Por ejemplo, un joven un día en la iglesia, según él estaba borracho y no lo podían sostener porque él estaba bien borracho del Espíritu Santo. Y yo dije, ¿de dónde aprendió eso? Había ido a un evento donde aprendió que supuestamente la borrachera del Espíritu Santo, pero su vida práctica, su vida diaria, ¿de qué le servía semejante borrachera según él del Espíritu Santo? Como según él creía, cuando su vida sigue siendo la misma. Esa no es la llenura. Nos equivocamos.
Y a veces son malas enseñanzas, malas instrucciones. La llenura del Espíritu Santo consiste en algo diferente que la Escritura nos lo va a aclarar más adelante, ¿no? Entonces tengamos cuidado de entender estos conceptos equivocados que no es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Bien, aquí nos vamos a quedar. Cuídese mucho, que Dios le bendiga y busque ser lleno del Espíritu Santo. ¿Está bien?